En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tu Padre Dios es el Padre y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de aquel libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tan sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, que hasta que amanezca el día se susciten las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos el último día, que os acordaréis que habíamos empezado a ver los evangelistas y concretamente el primero que figura en todos los códices, en todas las Biblias, que es el de Mateo. Habíamos ya dado un poquito de Mateo, concretamente habíamos hablado de su biografía, quién era, de dónde procedía, era un judío de pura cepa, todo eso lo dijimos, que es el evangelio más armónico, más sistematizado y que ha adquirido el apelativo del evangelio más eclesial. Es el que mejor habla de la Iglesia y de los asuntos de Iglesia. Habíamos hablado de la lengua, que era en arameo y que luego fue posteriormente traducido al griego, y el original se perdió o se estropeó, no lo sabemos. Lo cierto es que la traducción al griego, a ese griego común, koiné, en el que está escrito todo el Nuevo Testamento, y ese es el que la Iglesia adoptó como canónico. Así a grandes rasgos dijimos eso de Mateo, ¿verdad? Hoy damos un pasito más. ¿Y qué tesis defiende Mateo? ¿Qué cuenta el Evangelio de Mateo? Pues la tesis de este pequeño librito de Mateo es que Jesús, ese paisano vuestro, que todos habéis conocido, que ha estado entre nosotros, es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Desde Moisés, todos los profetas. Mejor leemos Mateo 1:1, que nos orienta. Genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1. Sí. Sí. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Suficiente, eso es lo que quería que veamos. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, el padre de la fe, allá en el Antiguo Testamento. Y Moisés, anunciado desde antiguo, David y Abraham, importante. ¿De dónde viene y cuáles son ya lo que apunta, ¿no? Ideas principales. Pues la primera es esa que os he dicho, que Jesús es el Mesías. Es la idea que preferentemente se propone al desarrollar todo su evangelio. Vemos que Mateo ha expuesto la forma milagrosa en que se verificó la concepción de Jesús, y ya en este primer paso, que es su entrada en el mundo, ve Mateo el cumplimiento de aquella profecía de 700 años antes, que había hecho Isaías, y que es muy fácil de acordarse, porque es el capítulo la mitad del versículo, o el versículo el doble del capítulo, como veáis. Isaías 7:14. Nos lo sabemos, pero es bueno que lo leáis y lo recordemos en este momento. He aquí que una virgen concibe y da a luz así en presente, una virgen preñada, que ya es el primer contrasentido. Una virgen grávida concibe y da en presente, ¿no? Con lo cual ya está presentando
el nacimiento de María de una manera excepcional, o sea, de la Virgen María, Jesús de una manera excepcional, ¿no? Nos dice, y resulta claro para los escribas y doctores del pueblo, determinar dónde nacía el Mesías. Cuando aquellos problemas de los Reyes Magos, y venidme, decid vos dónde está, tal y cual, y bueno, el resultado de Herodes, que manda a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Para que no se les escape. Pues igual, lo saben muy bien, y lo dice Mateo. ¿En dónde ha de nacer? En Belén. Y tú, Belén, etcétera, ¿no? Estas son las cosas de Mateo. Mateo nos trae a colación todo lo que se refiere a Jesús, el Mesías prometido, en el Antiguo Testamento. Y en él da cumplidas literalmente o aplicaciones que hace de ciertas profecías, ¿no? En la persona de Jesús. Casi siempre Mateo presenta estas profecías bajo el epígrafe, que es como su coletilla continua, y esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, y que hace alusión al pasaje correspondiente del Antiguo Testamento. Marcos y Lucas, en ocasiones similares, nos hablan solo en alguna ocasión en esa forma, pero nos presenta así solemnemente 12 profecías cumplidas en Jesús. Se ve claramente su empeño en demostrar a todo el mundo, principalmente a sus destinatarios hebreos, ¿no? Todas las profecías, todos los hechos que anunciaban el Antiguo Testamento realizados en Jesús. Veamos solo 2, como casos típicos. Primero, leed Mateo 4:12 y siguientes, y otro que busque Mateo 12:15 y siguientes. Solo el 12. Cuando oyó que Juan estaba en la cárcel, Jesús se retiró a Galilea. ¿Esa cuál es? La 4:12. 12, sigue un poquito. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm, en la ribera del lago, en los términos de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que había anunciado el profeta Isaías. ¿Y tú? Tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yace en las tinieblas ha visto gran luz, y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte ha brillado una luz. Suficiente. Es calcado el capítulo 9 de Isaías. Los primeros versículos de Isaías 9 hacen alusión a esto que acaba de decir Mateo. Y la otra, la de 12:15, es la fisonomía general, el carácter generoso, noble y compasivo de Jesús, que también ha sido descrito proféticamente, pues hacía 700 años también por Isaías. ¿Tenéis Mateo 12? Sí. Pues A ver. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en la calle su voz. Suficiente. Sigue el capítulo haciendo alusión a todas las bondades que atesora la persona de Jesús y que se habían profetizado ya en Isaías. Esto por ideas principales. El Evangelio de Mateo, y es característico de él esto, estructura su Evangelio como en 5 grandes bloques, como su doctrina, es muy ordenado y lo sistematiza así. Y cuando esto ya lo dice Papías, el obispo de Hierápolis, que dice que el Evangelio de Mateo son los logia o discursos de Jesús. En realidad, las 3/5 partes de su Evangelio se dedican a esto, a darnos las enseñanzas principales de Jesús en 5 bloques.
El primero, que se le llama el discurso evangélico, abarca del capítulo 5 al capítulo 7. Os lo digo como referencia por si queréis tomar nota, pero como lo tenéis en el librito rojo, lo podéis recurrir a ello para acordaros, ¿no? La promulgación del reino de los cielos es el discurso evangélico y abarca estos capítulos. El capítulo 10 habla de la predicación del reino de los cielos, y a este discurso, a este logia, a este segundo grupo, se le llama el discurso apostólico. El capítulo 13, famoso digo porque cuando se empiezan a hacer y estudiar las parábolas, basta ir de seguido al capítulo 13 de Mateo para encontrártelas todas seguidas. Es el discurso parabólico y es el misterio que encierra el reino de los cielos. El cuarto habla de la Iglesia, de estas primicias del reino de los cielos. Y a este discurso se le llama el discurso eclesiástico. Y como digo, abarca el capítulo 18. Y luego del 23 al 25, que habla de los acontecimientos futuros, de la próxima venida del reino de los cielos, de hecho, en su final, ¿no? Porque todo el capítulo del reino es un proceso completo. De comienzo es pequeñito, bueno, pues como dice la parábola del grano de mostaza, ¿no? En sus comienzos es muy pequeñito y acaba siendo un árbol en donde se posan los pájaros, ¿no? O pueden venir a hacer sus nidos allí. Así es el reino. No es el mismo en su comienzo, en su inicio, cuando se nos empieza a hablar del reino. Esto lo explicaba muy bien el padre Bravo, y un libro que tenemos por ahí de la Iglesia lo deja detalladísimo, ¿no? Bien, esto por lo que hace a los discursos o logia. Tenemos que saber que Mateo presenta a Jesús como un hombre de su pueblo. En Mateo aparece clarísimamente Jesús como prototipo del judío genuino, por decirlo de alguna manera, del espíritu judío, hombre amante de su pueblo, de su patria. En las instrucciones de sus discípulos sobre cómo y dónde han de actuar es donde más se ve, que les dice expresamente que se consagren a formar a su pueblo. Esto en el capítulo 10. Y él mismo confiesa, así clarísimamente, que se quiere reservar exclusivamente para los hombres de su nación. Esta letra, 15:24. ¿Alguien que lea? 15:24. Ajá. De Mateo. Mateo, sí. Él respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas ella, acercándose, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Contestó él y dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos. Mas ella dijo: cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus... Perfecto. Este es el Evangelio en general. Este es el mensaje, que es como un prisma de múltiples caras. Con una cosa dice otra. Con decir, y con eso no miente, y lo pone por delante, que está enviado primero a los de su pueblo, la insistencia, el amor de esta madre arranca el milagro de Jesús, porque obviamente lo cura, aunque no sea de su pueblo, pero es curiosa, a mí por lo menos me llama poderosamente la atención la forma en que lo pide el corazón de esa madre, ¿no? Que no se rinde. También los perrillos comen de las migajas. Mujer grande, escufea, hágase como tú quieres, ¿no? Bien, esto por lo que hace a las profecías, lo que hace ver cómo es Jesús, como un hombre de su pueblo, y en fin, hay más detalles, pero como tenemos que hablar de más evangelistas, me salto los mayores detalles de ver cómo Jesús es hombre de su pueblo y para su pueblo. Con hablar de su pueblo y para su pueblo,
no deja sin escribir la universalidad de su misión. Esto es importante, porque hay que tener la mente muy abierta, sin salirse de los cauces de la escritura, basada en la tradición y en la Iglesia. Obviamente hay que verlo todo en su justo término, porque hay quien pone a Lucas como el único evangelista que habla en tono universal, que procede de la gentilidad, y es cierto, pero eso no quita que los demás no hayan hablado de ese aspecto también, como por ejemplo aquí Mateo. La mente de Jesús encierra una amplísima universalidad, como cuando después de reconocer la gran fe del centurión, anuncia que vendrán de otras muchas naciones hombres extraños a formar una sola comunidad con los patriarcas, con los héroes de su pueblo. Leed 8:11. Viendo esto, los fariseos decían a los discípulos, ¿es esto? Porque vuestro maestro come con publicanos y pecadores. Él, que los oyó, dijo, no tienen los sanos necesidad de médico, sino los enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, efectivamente. O sea, que yo vengo a darme a todos, no exclusivamente a los del pueblo. Y hay una que está en plan de advertencia, por decirlo de alguna manera, si no estás en el cauce que él quiere. 21:43. reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra se estrellará y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Cuando los pontífices y los fariseos oyeron estas parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que se refería a ellos y aunque intentaban arrestarlo, tuvieron miedo a las multitudes. Les escocía, oye, que tenéis que ser como tenéis que ser, porque si no vendrá otro pueblo y los privilegios que creéis tener se les dará a ellos, ¿no? Y luego la última cita que vamos a leer en este aspecto de la universalidad de su misión es la que tienen todos los evangelistas al final de su evangelio. Y es cuando dice que el mensaje está destinado a toda gente, a todo lugar, id y bautizad, etcétera, ¿no? Como la sabéis, no la vamos a leer. Está al final de su evangelio, en el capítulo 28, versículo 19. ¿Qué otra cosa podemos decir de Mateo? ¿O qué aspecto nos interesa resaltar en Mateo? Pues lo que os he anunciado al comienzo, su eclesialidad. La Iglesia. Si Jesús se consagra a los hombres de su pueblo, es porque en los planes de Dios entra que las piedras fundamentales de su futura sociedad salieran de allí, de aquella cantera del pueblo de Dios. Y es Mateo, el único evangelista, que nombra la palabra iglesia. Primero, en el pasaje tan conocido de la confesión de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No tu iglesia, Pedro, no, mi iglesia. Y después, hablando a todos los discípulos, en el capítulo 18, 17, le presenta a la iglesia como tribunal supremo de apelación para los que le sigan. Leedlo, 18, 17. Si no quiere escucharles, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano y publicano. Perfecto. Y en este empeño de hablar de la Iglesia, nos narra su especial predilección por Pedro. Conocido el pasaje también, pero le vamos a leer 17-24.
Cafarnaúm, los recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga impuesto? Respondió: sí. Cuando entró en casa se anticipó Jesús diciéndole: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Empieza haciéndole la reflexión: ¿tenemos que pagar esto o no? Sí. ¿De sus hijos o de los extraños? Él contestó que de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están libres, pero para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, sácalo, ábrele la boca y encontrarás en ella la moneda precisa. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Por mí y por ti. Asocia a Pedro a su tarea y es ya el vicesecretario general, por así decirlo. El día que falte yo, tú te harás cargo de esto. Pero primero le hace ver que él es el Hijo de Dios. Se está recaudando para el templo, se está recaudando para ir al templo. Tendría que estar exento, sin lugar a dudas. Sin embargo, y esto es otro detalle importante de Mateo, sobre todo en este campo especial, dice: para que no haya escándalo, y mira quién manda, yo. Saca el pez y encontrarás la moneda justa, paga por ti y por mí. Muy bien. Es decir, al decir de Renan, tampoco sospechoso por cierto, el Evangelio de Mateo es el Evangelio de la Iglesia. Resumen, en el Evangelio de Mateo, en sus 28 capítulos, ha sido a través de todos los siglos, hasta época muy reciente, considerado como el más armónico, el más completo y prototipo de la enseñanza de Jesús, ordenada y sistematizada. Los grandes comentarios de los santos padres en la antigüedad dedican de modo preferente el Evangelio de Mateo a esta tarea. Entre otros, el clásico y universalmente conocido San Juan Crisóstomo, o sea que de ayer es, ¿no? Ya San Juan Crisóstomo decía esto, que era el Evangelio más ordenado, más sistematizado, más eclesial, en una palabra. Bien, con esto ya hemos hecho un breve resumen de Mateo. Obviamente, en las semanas bíblicas cada evangelista nos lleva un día completo, o sea, usaríamos toda la hora para hablar solo de Mateo y tampoco terminas, ¿no? Pero bueno, se da una visión más amplia. Nosotros, como estamos haciendo este curso sintetizado, el síntesis, como se llama, lo vemos así a grandes rasgos, para que, yo digo siempre lo mismo, aquí lo que importa es coger el gusanillo de querer leer la Sagrada Escritura por mí mismo. Eso es lo importante de todo lo que hacemos aquí en Recado. Y pasamos al siguiente. Vamos a ver San Marcos. Junto al Evangelio de Mateo, tan ordenado, tan armónico, escrito por un testigo presencial, un testigo ocular de primera línea, nos encontramos el Evangelio de Marcos, escrito aparentemente sin orden claro, como dice el mismo Papías de Hierápolis, escrito por un testigo no presencial. La historia y la crítica interna nos confirman que el autor es Marcos, mejor Juan Marcos, con doble nombre, que generalmente, pues, ¿de qué era esto síntoma? Pues que era de una familia acomodada dentro del pueblo hebreo. Tan próximo entonces al Imperio Romano, conserva estos dos nombres, el judío y el romano, Juan y Marcos. ¿Y quién es este Marcos? Pues es el compañero de Pedro, su fiel discípulo, su secretario. Justino, filósofo y mártir de mitad del siglo II, es quien nos presenta el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Pedro. Yo suelo decir que Marcos es el magnetofón de San Pedro, porque nos ha conservado hasta en mínimos detalles la predicación de Pedro, y a través de lo que él escribe se ve el carácter impetuoso de Pedro, su audacia, sus debilidades también, ¿no? Marcos pone fundamentalmente por escrito lo que oyó a Pedro. Justino lo califica acertadamente como las memorias de Pedro. Vamos a seguir el mismo esquema que hemos visto con Mateo.
Aquí Marcos, empezamos por hacer su biografía, por ver quién es, y la figura de Marcos es interesantísima. Parece ser que es el muchacho que sigue a Jesús en la noche del prendimiento. ¿Os acordabais de esto? En la noche del prendimiento lo vamos a recordar. 1451. No fue la casa de Marcos la primera cena. También. Ahora vamos a ver. Vamos, la primera, la última. 1451. Un joven cubierto solo con una sábana seguía a Jesús. Le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. A ver, pensad un poquito conmigo. ¿Qué pinta este pegote en todo el clímax del prendimiento de Jesús? Que viene allí con hachas, con luces, que por allí aparece Judas también queriendo hacer su jugada. Y en todo esto nos sale de repente este pegote. Que allí había un chaval que iba solo cubierto con una sábana y que quisieron echar la mano y se escapó. Y si se escapó, ¿por qué lo sabemos? Porque es él el que lo cuenta y da efectivamente la razón del por qué. Primero, que era joven, ya sabemos que fue uno de los discípulos más jóvenes que empezaron a seguir a San Pablo. Sabemos que era de familia acomodada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente en general se acostaba con la ropa con la que vivía, se quitaba lo más gordo, pero el resto de la ropa ahí seguía. Solo la gente pudiente tenía recambio, o se ponía una cosa especial para dormir, un pijama o pseudo pijama, ¿no? La casa de su madre, probablemente viuda y ciertamente acomodada, es la que sirvió casi con toda seguridad para la celebración de la última cena. Es sin duda en la que Pedro, eso sí lo sabemos, se refugió al ser milagrosamente liberado de la cárcel. Dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, buscar Hechos 12, y leemos un poquito para ver que nos lo dice explícitamente. Nos dice que fue a guardarse allí, donde se reunía la primera comunidad cristiana. Hechos 12 y hasta 14 o 15, por ejemplo. Recapacitando, se encaminó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos congregados y en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y se acercó a Suficiente, ya conocemos todo el pasaje, pero va allí. O sea, después de que es liberado milagrosamente de la cárcel, llega allí, a la casa de Juan Marcos, y allí, en principio, se refugia, ¿no? Juan Marcos, de familia distinguida y joven, pero poco curtido, acompaña a Pablo y Bernabé en su primer viaje apostólico, con mucha ilusión. Pero, al llegar a las tierras difíciles de Cilicia, en el Asia Menor, con la cadena del Taurus, esa montaña que era pues como Sierra Morena en Andalucía o en España, ¿no? Semilla de bandoleros, en la montaña se refugiaban, y cuando ve las cosas feas, pues se echa atrás, ¿no? Por eso en su segundo viaje, se vuelve a Jerusalén, ¿no? En su segundo viaje, que se ponen a discutir si se llevan a Juan Marcos o no, porque Pablo se opone frontalmente, porque lo defiende, y eso, bueno, es cosa del libro de los Hechos, pero ya termino de contarlo, ¿no? Eso hizo que se separaran estos dos grandes apóstoles, y uno se va para un lado y otro para otro, uno con Juan Marcos y otro con Silvano. Pues bien, esto por contaros, saber un poquito de él. Por ello, cuando Pablo, esto ya lo he dicho, largos años después, ya Pablo, preso en Roma, escribiendo a Timoteo, su discípulo y sucesor en Éfeso, reconoce en Marcos un excelente e insustituible auxiliar, para que veamos que el enfado entre cristianos dura poco, ¿no? Leed 2 de Timoteo 4:11. Y otro que me busque, 1 de Pedro 5:13, para ganar tiempo.
¿Tenéis ya la segunda de Timoteo? 4:11. A Marcos, tómale y tráele contigo, que me es muy útil para el ministerio. Mi ministerio. ¿Y sabéis cuándo está escribiendo esto Pablo? En la hora de la verdad, cuando ya se lo van a cepillar, cuando se lo van a cargar. Y dice, hace alusión a mucha gente, fulanito ha sido un traidor, futanito no sé qué, y dice, y a Juan Marcos, tráetelo, porque me es muy útil para mi ministerio. El mismo que había dicho que no, conmigo no viene este intervel que se echa atrás, ¿no? Pero es Pedro, en su primera carta, quien por aquellos años nos da la más íntima y cariñosa definición de Marcos. Primera de Pedro 5:13. 5:13. Saluda a la iglesia que está en Babilonia, elegida por vosotros, y a mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros. Y a mi hijo Marcos, le llama su hijo. Siempre ha ido con él. Él es el que está narrando la predicación de Pedro, ¿no? ¿En qué lengua escribe Marcos? Pues ya os lo he dicho, ¿no? En griego, como todos los libros del Nuevo Testamento, a excepto el primer ejemplar de Mateo que os dije. ¿Por qué? Pues también por lo mismo, que ya lo sabéis, porque era la lengua que se hablaba en todo el imperio y es la reproducción de las enseñanzas de Pedro a los discípulos de Roma. Es, sin embargo, en Marcos, este griego, un griego rudo, sin aliño de ninguna clase, reproducido fielmente en la forma, por eso digo yo que es el magnetofón, en la forma en que se expresaba Pedro. Este hombre inteligente, nunca fue un hombre culto, en estos primeros versículos añade una I infantil y primitiva enlazando las diversas ideas. O sea que aunque maneja el idioma, no lo habla con fluidez. Buscar Marcos 3:1 y siguientes. Entró de nuevo en la sinagoga, donde había un hombre con una mano seca, y observaban a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Y dice al hombre de la mano seca, Y observaban y dice, sigue. levántate y sal al medio. Y le dice, ¿es lícito en sábado hacer bien o mal, salvar una vida o matarla? Y ellos callaban. Y ellos callaban. Y sin salir de los 6 primeros versículos de este capítulo 3, se ve que las ideas están enlazadas bien, pero de una manera sencilla, infantil, como lo haría uno de nuestros nietos, ¿no? Que empieza a hablar y que sí domina el español, pero no domina la redacción. Pues esto le pasa a Marcos. Bueno, perdón, a Marcos no, a Pedro. Y Marcos transcribe las ideas tal cual las expresa Pedro. Las ideas, la tesis. ¿Cuál es la tesis del evangelista? ¿Cuál es la tesis de Marcos? ¿Cuál es su idea principal? ¿O cuál es la tesis de Pedro? Y es que Jesús es el Hijo de Dios. Y el comienzo del Evangelio ya lo dice, para que no se llame nadie a engañar. Buscad Marcos 1:1. El comienzo del El Evangelio. principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Suficiente. Isaías. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta impresión personal es la que va a demostrar a lo largo de todo su Evangelio. Tan es así que el centurión, en la última hora de la vida de Jesús, y que presencia sus sufrimientos, su muerte, exclama sin darse cuenta de todo lo profundo del sentido de su frase. Le dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es la impresión que Cristo deja en quien tiene ocasión de conocerlo de cerca. Ideas, o cuáles son las ideas básicas del Evangelio de Mateo, de Marcos, perdón. Pues mientras que el Evangelio de Mateo
fue el Evangelio de los discursos de Jesús, este es el de los hechos de Jesús. Son pinceladas profundas, amplias, sin contornos delicados, que nos presentan hechos concretos. Como digo, no tanto lo que dijo como lo que hizo Jesús. Más que un evangelio, que un libro redondeado y completo de iniciación cristiana, como puede ser el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos es un librito de apuntes de un misionero que va con Pedro y que contiene principalmente un conjunto de escenas de la vida de Jesús. Escenas que nos demuestran el poder divino de Jesús para hacer el bien y destruir el imperio del mal. Así se demuestra que Jesús es Hijo de Dios. Y basta abrir el Evangelio el primer sábado, el día de fiesta de Jesús en Cafarnaúm, y expulsa un demonio. Un poquito más adelante, también en el mismo capítulo, nos aparece la curación de la suegra de Pedro. Otro hecho. Llegan, está la pobre abuelilla aquella enferma, malita, y Jesús le quita la fiebre y enseguida se pone a servirles. Cualquiera desde fuera podía decir, no, me menuda le venía. Por eso la curó, para que pusiera la mesa, ¿no? No es eso, es que a Jesús se le va el corazón a realizar hechos que superan lo normal, porque es eso, ya digo, en el Evangelio se ven hechos. A continuación, tras un breve paréntesis, un leproso curado, con un primer milagro, milagro tras milagro. A mí, de todos los que narra aquí, el que más poderosamente me llama la atención es el del leproso que no se limita a curarlo, que le toca esa carne podrida del leproso para curarlo, cuando lo puede hacer a distancia, como ha hecho en otras veces, y sin embargo le puede el corazón. Es un milagro, como digo, del primer orden. En el capítulo 4, la tempestad calmada, etc. Hasta el capítulo 13 no hay capítulo que no contenga narración de milagros, dominio sobre la naturaleza para hacer el bien y el poder sobre el demonio para acabar con el imperio del mal. El capítulo 13 es ya el preludio de la pasión. Mirad, si tenéis poco tiempo y ganas de ver en conjunto la vida de Jesús, cogeos este Evangelio. El Evangelio de Marcos es el más cortito y sin embargo es el que tiene mayores detalles de la cercanía de Jesús, sus miradas, no sé, este tema de Marcos en concreto es de una sencillez impresionante. Narra Marcos, es decir, Pedro, con su pluma, a la manera de las gentes sencillas, que los hombres del pueblo, cuando tienen el don de ver las cosas, parece seguir los acontecimientos como si se desarrollasen, ante sus ojos. Vamos a ver 4 detalles sencillos que nos van a hacer penetrar la esencia de este Evangelio. El primero, la primera jornada de Jesús en Cafarnaúm, es el capítulo 1, del 21 en adelante. En la retina de Pedro quedó profundísimamente grabada esta jornada, la primera de Jesús en su pueblo, en Cafarnaúm. Nos da la impresión que produjo la primera aparición de Cristo en la sinagoga en el primer sábado, que allí se encontró de autoridad y poder. Primero, la curación en masa de cuantos, terminado el sábado, llegaron a la casita del modesto pescador. Y el otro detalle característico de Jesús, que una vez hecho el hecho de que se trate, valga la redundancia, se daba a la oración. De allí, sin comerlo ni beberlo, sin pararse a tomar un bocado, diría yo, se va a hacer oración. Dedica la noche a hacer oración, a ponerse en contacto con su Padre Dios. Otra cosita que nos conviene recordar, por eso digo que si os parece oportuno, yo os recomiendo que lo leáis. Más cositas. Sentimientos de Jesús. En medio de esa rudeza del lenguaje, apreciamos no solo los hechos, sino los sentimientos mismos del interior de Jesús. Ya os he contado una.
la del leproso, ¿no? Se echa a sus pies, ganado por la bondad que irradia Jesús. También Jesús, quien prescindiendo de las prescripciones legales, extiende su mano y la posa sobre este hombre podrido. Nos da el Evangelio no solo el hecho, tan clara y tan patéticamente descrito, sino hasta con esa conmovedora expresión que dice, enternecido, la palabra griega nos dice conmovido en sus entrañas. Es decir, nos reproduce la situación de espíritu de Jesús al realizar la curación. Veamos también 3:5, leerlo. Y con esto terminamos, ¿eh? Nos queda un poquito para el año que viene, de Marcos todavía, pero es que merece la pena pararse un poquito, por lo menos, ¿no? 3:5. Y mirándolos en torno con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiéndete la mano. Él la extendió y la mano se le quedó sana. Los fariseos apenas salieron junto con los herodianos, enseguida acordaron en consejo contra Jesús la manera de acabar con él. Claro, es que este nos está jorobando con el invento. Entonces hay que ver cómo nos lo cargamos. Pero lo primero que dice es entristecido. Haciendo una mirada en derredor, es que parece que estás allí, te lo cuenta tal cual. Ve allí a todos los judíos aquellos y con el pobre enfermo ahí en medio. Dirigiéndoles una mirada airada, o sea, una mirada de reproche, o sea, no pensáis en lo que pensáis. Entristecido, le dolió, por la dureza de su corazón, les dice, ven, extiende tu mano, etc., ¿no? Y sigue narrando. Pero veis, es que nos cuenta la película tal cual. Reproducirá las mismas palabras que pronuncia Pedro, pero bueno, eso ya es cosa del año que viene. Lo vamos a dejar aquí, ¿os parece? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyos rostros se miran los santos y se conservan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no declare con los santos, sino que vive de eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, la poderosa como un ejército, concede nuestras vidas gloriosas. Somos tan débiles, y nuestros enemigos se obedecen con sus armas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, primera comunión, única como el sol, define como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Bueno, pues felices Pascuas a todos, que os paséis muy bien, que os dejen muchas cositas los reyes y nos vemos de nuevo el día 9.